Buenas noches, jóvenes. Nuevamente nos encontramos por este medio para trabajar nuestra geometría. Tema polígonos 1. Ustedes saben que los polígonos son aquella figura plana que tiene varios lados, ¿no? Figura plana que tiene varios lados, ¿no? Tiene región poligonal, región interior del polígono, lo interno, el polígono en sí y región exterior del polígono, ¿no? Ahí tienes el tipo de polígonos. Varios varios lados, ángulos internos y ángulos externos, ¿verdad? Tenemos el estudio de los polígonos. Básicamente vamos a ver esta partecita de acá, a ver. Y luego de eso ya tenemos la clasificación de los polígonos. No se olviden que este es el capítulo 5 del libro de geometría. ¿Ya? Ahí tenemos elementos asociados, ¿no? Los elementos asociados, la diagonal, diagonal media. Esta es una diagonal, la C es una diagonal. La D, diagonal media. La mitad, diagonal media. Diagonal del polígono y diagonal media. También tenemos la clasificación de polígonos. Polígono por la región que limitan, polígono convexo. Convexo, todos los ángulos internos son agudos. Ángulos internos son agudos. Polígono convexo, ángulos internos son agudos. ¿Ya? ¿Ya? Y otra definición del polígono es que cuando tú cruzas una recta solamente choca en dos puntos. A eso se le llama polígono convexo. ¿Ya? Ángulos internos agudos y cuando tú trazas una recta cualquiera, solamente al polígono choca en dos puntos. A eso se le llama polígono convexo. Polígono cóncavo o no convexo es al menos un ángulo interno, al menos tiene un ángulo interno que es obtuso. Por ejemplo acá, ¿no? Obtuso. Y además cuando tú trazas una recta, puede chocar en más de dos puntos. Mira, acá chocó en cuatro. Trazo por acá, ahí mira, uno, dos, tres, cuatro. Si trazo por acá, bueno, algunos chocan en dos, pero hay otros en tres, en cuatro. O sea, básicamente hay una recta choca en más de dos puntos y tiene un ángulo interno obtuso. A eso se llama polígono convexo. Además tenemos otro tipo de clasificaciones. Ahí tenemos polígonos equilátero. Polígono equilátero. Si te dicen equilátero, significa lados iguales. Equilátero, todos los lados son iguales. Acá también los lados son iguales, por lo tanto es equilátero. Polígono convexo y polígono convexo. Polígono irregular, allá recuerden, polígono irregular es aquel polígono que tiene sus lados iguales. Si tienen lados iguales se llama equilátero y los ángulos internos también son iguales. No te olvides eso. Para que sea equilátero, dos condiciones. Para que sea regular, dos condiciones. Que sus lados sean iguales, o sea, equilátero, y que sus ángulos también sean iguales. Y a eso se le llama equiángulo. Equiángulo, ángulos internos iguales. Ángulos internos iguales, ¿ya? Ángulos internos iguales. Equiángulo. O sea, en otra, ahí está. Es aquel polígono equiángulo y equilátero. Equilátero, lados iguales. Equiángulo, ángulos internos iguales. A eso se le llama polígono regular. Dos condiciones. Dos condiciones. Equiángulo y equilátero. Equiángulo, ángulos internos iguales. Equilátero, lados iguales. ¿Listo? No olvidarse la definición de polígonos. Regular, equilátero también, ¿no? Vamos por acá, continuamos. Polígonos. Acá tenemos continuación. Acá tenemos polígono. Ángulo central, ¿no? Ángulo central y otra clasificación por el número de sus lados. Por el número de tres lados, triángulo, cuatro lados, cuadrilátero, 5, pentágono, 6, hexágono, 7, hectágono, 8, octágono, 9, nonágono, eniágono también se le llama, al nonágono también se le llama eniágono, no se olviden, al nonágono también se le llama enágono,
¿ya? No se olviden, eneágono. Decágono, 10 lados, un decágono, dodecágono, pentadecágono, 15 lados, icoságono, 20 lados, ¿no? Y después los demás polígonos, por ejemplo, de 14 lados, o sea, un polígono de 14 lados, no se menciona por el número de lados. Polígono de 17 lados, polígono de 18 lados, polígono de 22 lados, polígono de 25 lados, así, ¿no? No tiene un nombre específico. Lo que tiene nombre específico son todos los que están acá, ¿ya? Ya tenemos la clasificación del polígono y luego vienen los teoremas básicas. Una teorema básica dice, ¿no? Que el número de triángulos es igual a n menos 2. O sea, si tiene, por ejemplo, acá, ¿cuántos lados tiene? Tiene, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Entonces, 7 menos 2 debe tener 5 diagonales trazadas de un solo vértice. O sea, 5 triángulos. Debe salir 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Siempre. N menos 2. Número de triángulos que pueden salir en un polígono es el número de lados menos 2. 7 lados. Entonces deben salir 5 triángulos. 7 menos 2, 5. Siguiente teorema. Dice acá. Número de triángulos de un vértice. Número de triángulos de un vértice. Acá queda. Dice teorema 1. Si en un polígono de n lados se trazan todas las diagonales desde un vértice, el polígono queda dividido en n menos 3 lados. ¿Y acá qué dice? Acá el siguiente dice, si desde uno de los lados se trazan segmentos hacia todos los lados, el polígono queda, no, son hacia los lados, ¿ya? Es a los lados, ¿no? De un lado, de un punto, de un lado, a los vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ¿no? 7 y una 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lados. Entonces va a quedar, desde este puntito va a salir n-1 triángulo. Debe salir 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. n-1. Teorema de 3 dice, si el punto de la región interior se une mediante segmentos de recta con todos los vértices del polígono de n lados, se obtiene n triángulos. Número de triángulos, n triángulos. Número de triángulos, n triángulos. Si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, debe salir 8 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Teoremas importantes. Teoremas importantes. Teoremas importantes. Dice, en todo polígono de n lados esta suma es suma de ángulos internos. Suma de ángulos, o sea, A1 más A2 más A3 más A4 más A5 es igual a 180 por n menos 2. Esa es la fórmula de la suma de los ángulos internos. Suma de ángulos internos. Yo sumo todos los ángulos internos, debe salir 180 por n menos 2. N que viene a ser número de lados. ¿Ya? Siguiente teorema. Ángulo interior. Ángulo interior, miren. Acá era suma de los ángulos internos. Alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 más alfa 5 es igual a 180 n menos 2. Acá dice un ángulo interno, o sea, alfa. 180 por n menos 2 sobre n. N el número de lados, ¿no? Ese es solamente para hallar un angulito. ¿Cuánto mide un angulito? El de acá es sumar todos los angulitos, debe salir así. No confundir, ¿ya? Un ángulo interno, ¿no? Así tenemos las propiedades de los polígonos, ¿ya? Acá tenemos más propiedades que deben conocer ustedes, ¿ya? Teorema 6, suma de los ángulos externos, ¿ya? Teta 1, teta 2, 3, 4, teta 5, teta 6. Suma de ángulos externos siempre va a ser 360 grados. Sumo los ángulos externos de siempre va a ser 360 grados. Dice, un ángulo externo en este caso, por ejemplo, teta, va a ser igual a 360 sobre el número de lados. 360 sobre el número de lados, ¿ya? Teorema. Suma de ángulos centrales. Suma de ángulos centrales igual a 360. De ángulos centrales. Lo sumo todos los ángulos centrales cuando lo trazo para acá todos. Es igual a 360. Un ángulo central
un ángulo central, 360 sobre n. Números diagonales, desde un vértice. Números diagonales, solo cuando trazo desde un vértice todas las diagonales, n-3, ¿no? Por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, debe salir 4. 1, 2, 3, 4 diagonales. El teorema, número total de diagonales, número total de diagonales. Todas las diagonales trazamos de los vértices. N por n-3 sobre 2. ¿Ya? Número de diagonales medias desde el punto medio de un lado. De un punto medio del lado, diagonales estamos hablando acá. Diagonales medias es n-1. Si son 5, debe salir 4 diagonales medias. Teorema 12. Número total de diagonales medias. Número total de diagonales medias, de todos los lados saco diagonales medias, entonces n por n menos 1 sobre 2. N por n menos 1 sobre 2. Y ahí tenemos una serie de propiedades que podemos complementar, pero las básicas son estas de acá. Traten de agenciarse o grabarse algunas propiedades, ¿ya? Y acá tenemos algunas propiedades más. Teorema dice, número de diagonales de cada vértice consecutivo. De cada vértice. El primer vértice, n-3. Segundo, n-3 de cada vértice, ¿no? Siempre va a ser una propiedad que se cumple. Fórmula, acá está. Número de diagonales de cada vértice. Acá. Número de diagonales de cada vértice consecutivo. Desde cada vértice consecutivo. Esta formulita aplicamos. Y la última dice número de diagonales medias de lados consecutivos. También tenemos la formulita, que es en el mismo momento en cada, tal vez en un ejercicio explicamos, ¿ya? Pero la más básica que han trabajado son las propiedades anteriores. No olvidarse. Ahí tenemos nuestro primer problema, ¿ya? Bueno, este video nos quedamos acá, voy a hacer en esta vez 2, para que puedan ustedes ver los ejercicios que se plantean, porque hay que explicarlos despacio, jóvenes. Bueno, vuelvo, en unos minutos regresamos.